Y en este caso vamos a comenzar con la situación, la temática, ¿sí?, de Fernando Villavicencio, aquel candidato a presidente de Ecuador, quien fue asesinado un 9 de agosto del año 2023. Hoy comenzó el juicio de estos autores del asesinato, pero no de los autores intelectuales, porque hay ausencia de esto mismo. La justicia todavía no determina quién ha sido el autor o quiénes han sido los autores intelectuales de este asesinato. Fernando Villavicencio, quien estaba en ese momento postulándose como candidato presidencial a esas elecciones, no era, según las encuestas, de los favoritos, pero sí alguien que había notificado días previos de amenazas por bandas criminales. Vamos a ahondar un poco en este asesinato y un poco en el juicio. Fernando Villavicencio era candidato presidencial por el partido Concentración, fue asambleísta y tenía 59 años. Denunció a diversos funcionarios que los llevó a prisión, incluido el expresidente Rafael Correa. Uno de los indicios, una de las cosas que se dice es que por allí pudiera venir el objetivo de haber asesinado a quien fuese este candidato. Pasamos a la siguiente. Son 5 en este momento las personas detenidas, entre ellos Carlos Angulo, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, estas bandas con las que el actual mandatario Daniel Noboa se ha visto la cara en esta lucha de erradicarlos finalmente del país ecuatoriano. Fíjese usted lo que tengo para ofrecerle. 7 de los 13 detenidos son iniciales, por supuesto, fueron asesinados en las cárceles de Guayaquil. La situación se tornó bastante compleja después de aquel asesinato y, por supuesto, la cantidad de hipótesis que se manejaron. Tenemos más para compartir. Fíjese que las penas podrían rondar entre los 22 y los 26 años de prisión para estos quienes ejecutaron a Fernando Villavicencio. Vamos, de hecho, un poco a rememorar aquel impactante momento en el que Fernando Villavicencio le arrebataron la vida. Recuerde, estaba en el proceso de campaña presidencial cuando estaba siendo candidato, salía de esta conferencia y justamente en cuestiones de segundos recibió disparos. Acá estamos viendo las personas estiradas en el piso, la emergencia, el no saber qué pasó, lo sucedido. Justamente de este lugar salía el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, 9 de agosto de 2023. Vamos directamente a analizar este tema juntos, pero en este caso quiero sumar a nuestra conversación a César García Vélez desde Ecuador para ahondar en este tema. Compañero, buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, Andy. Tú bien lo reseñas, todo lo que pasó aquel 9 de agosto del año 2023, en medio de un caso obscuro en muchos sentidos, porque no solo fue el crimen, lo impactante que se vivió en un momento tan difícil para el Ecuador, en medio de motines carcelarios y con una nueva propuesta electoral que es la que planteaba Fernando Villavicencio, sino todo lo que pasó después de este crimen, ya que los principales implicados que fueron detenidos en el día en el que se produjo este magnicidio fueron después ejecutados de forma totalmente misteriosa bajo custodia del Estado ecuatoriano en una cárcel en la ciudad de Guayaquil. Hoy tenemos a un total de 5 implicados que son prácticamente quienes orquestaron o planificaron el asunto, pero que no directamente dispararon las armas. Por cierto, los peritajes establecieron que fue un tiro a larga distancia el que termina asesinando a Fernando Villavicencio. Tenemos como condenados, tú bien lo señalabas, a Carlos Edwin Angulo, quien es descrito como alias el Invisible, un peligroso asesino que estaba en la cárcel de Cotopaxi. Él en primera instancia no era quien estaba siendo contratado para esta ejecución. Se entiende, de acuerdo a lo que ha proporcionado un testigo protegido, del cual hoy se reprodujo su declaración anticipada. Sus iniciales son GTJPAM. Sería esposo de una de las mujeres que están implicadas, que organizó la logística en este crimen, Laura C. Él
relata y dice que alias el Chino, otro de los líderes quien quería adjudicarse para ganar fama este crimen, le dijo a él que la cabeza de Fernando Villavicencio costaba $200,000 y que fue el gobierno de Correa quien ordenó este asunto. Muchos han analizado el tema, ya que en la Comisión Ocasional de la Fiscalía de la Asamblea Nacional que estaba investigando este caso se quería reducir esto a un crimen de delincuencia común. Pues no, efectivamente hay algo político detrás de esto y es lo que se busca determinar, identificando a los autores intelectuales de un crimen que será un punto antes y después en la historia del Ecuador. Te quiero agradecer, César García Vélez, por estas precisiones. Nos vemos en un ratito, cuando la noticia sí lo requiera. ¿Qué pasó con Fernando?